Muy bien, muchas gracias. Gracias por la presentación y gracias por la invitación. Y bueno, empezaré hablando de una cruda verdad. Me imagino que la mayor parte de los que están conectadas y conectados son pediatras o son médicos que ven niños en algún momento. Y la cruda verdad es que casi nadie le gusta ver adolescentes. Y les puse esta imagen, el que ustedes prefieran, el hoyo negro de la película de Interestelar o la imagen que se hizo muy famosa hace un par de años porque fue la primera vez que se detectó directamente un hoyo negro. Pero la pubertad es esto, es un hoyo negro en el diagnóstico, en el tratamiento. Los pediatras ya no nos gusta ver adolescentes porque son oposicionistas, son complicados, muchas veces incluso vienen de mal humor y los papás también. A los adultólogos tampoco les gusta ver adolescentes y a veces llegan a consulta de algún especialista o algún internista de adultos y tampoco les gusta. Entonces tenemos un problema importante y eso lo he detectado y coincido con muchos colegas en que hay hay un hueco ahí en el manejo de la pubertad. Entonces, de entrada les felicito por estar aquí conectados porque el hecho de entender un poquito mejor qué pasa en la pubertad y cómo le podemos ayudar, mejor dicho, a estos chicos y estas chicas, pues estamos dando un paso a que ya este hoyo negro no sea tan grande. Hay situaciones frecuentes que a los endocrinólogos pediatras nos llegan. Lo mismo que aparecen en redes sociales, un montón de preguntas que hace mucha gente. Una causa muy común de consulta es un chico que llega a la consulta eh, porque quiere crecer, ¿no? Y es que dice, bueno, es que me dijeron que va a tener un estío y creo que no llegó y siento que ya me estanqué. Y en muchas ocasiones estos chicos ya cuando llegan, aunque tengan 15 años, ya están en estatura definitiva o muy cerca de la definitiva. Y en muchas ocasiones ya es muy tarde para atenderlos o para ofrecerles alguna alternativa de tratamiento. Llegan mamás también de repente que con una niña de 9, 10 años aparentemente de la nada tuvieron su primera menstruación. Y hay mamás que me han llamado llorando o que llegan a la consulta o que me encuentran el teléfono en redes sociales o en internet y dicen, me urge la consulta porque mi hija acaba de tener su primera menstruación y alteradas y dicen, pero ¿cómo esto que les pongo aquí, no? ¿En qué momento? ¿Qué pasó? ¿Cómo no me di cuenta, no? Y es a veces incluso lo que nos damos cuenta es que tuvieron en algún momento atención por algún otro médico, algún otro especialista o algún otro médico, médico general, y no les avisó nada o no tanto que no les avisara, sino no lo detectó, no detectó que algo estaba pasando. Y la otra son también niños y niñas que durante el transcurso de su infancia son los más bajitos de la clase y empiezan a preguntarse por qué les hacen bullying, por qué les dicen cosas, por qué no crecen. Y aparte llegan a la edad en la que muchos de sus compañeros y compañeras empiezan a tener cambios y ellos no tienen nada. Y dicen, bueno, ¿y a mí cuándo me toca? Entonces, para entender estos procesos, para empezar a tener un poco más de idea de todo esto, eh, vamos a hablar de qué es la pubertad normal. Y parece ser sobre todo todos pasamos algún momento por la pubertad y preferimos no acordarnos en muchas ocasiones. Pero tenemos que entender, mejor dicho, en la manera en la medida en que entendamos mejor la pubertad, también podemos ayudar a los chicos y chicas. Entonces, lo que esta noche vamos a refrescar nuestro conocimiento es cómo es la pubertad normal, las variantes normales, que hay muchas y esta es parte de la complejidad de la pubertad, y también cómo reconocer cuando algo no va bien y cuando realmente necesitan un manejo por su especialista. Y por supuesto, lo primero que tenemos que entender es la fisiología de la pubertad. Llega a ser muy, muy compleja la fisiología y la pubertad, pero aquí lo que vamos a tratar de hacerlo es muy sencillo para que realmente se lleguen a algo práctico y que pueda servirles en su vida cotidiana, digamos. Este, Estas imágenes son como de libros que mucha gente dice, ay, creo que no había visto eso desde que llevé fisiología hace muchos años, ¿no? Es el famoso eje hipotálamo, hipófisis, gónada. Quiere decir, hay una conexión entre el hipotálamo, la hipófisis anterior y las gónadas. En este caso es un ovario. Y hay una conexión ahí indirecta
con las glándulas suprarrenales, particularmente con la corteza suprarrenal. Y recordamos que este eje está inhibido durante la mayor parte de la infancia. Después, en algún momento, empieza una producción pulsátil de hormona estimulante gonadotropina, la GnRH, en el núcleo arcuado o arcuato del hipotálamo. Esto a su vez causa que la hipófisis anterior empiece a producir LH-FSH. Esta va a la circulación sistémica, llega a las gónadas y entonces se establece un eje. Empieza a haber una comunicación de ida y vuelta entre gónadas, hipófisis anterior, hipotálamo, y es así como se conecta. Se hace esta conexión. Cuando esta conexión se establece, se considera que está empezando la pubertad. Parece muy complicado, pero es mucho más sencillo de lo que ustedes se pueden imaginar. Estas neuronas productoras de GnRH, que son esencialmente, me regreso un poco, son estas de aquí, desde el hipotálamo. Hay un balance entre dos impulsos inhibidores, que son esencialmente neurotransmisores, y impulsos excitatorios, que también son de neuronas que están reguladas y que eventualmente pueden o no enviar neurotransmisores a estas neuronas. Conforme pasa el tiempo y se acerca el comienzo de la pubertad, nos daría una charla entera hablar de por qué inicia la pubertad cuando inicia, porque es un proceso, empezamos a entenderlo mejor, pero es muy, muy complejo. Pero bueno, diferentes factores hacen que en algún momento se desencadene la pubertad. Entonces, va cambiando este balance entre impulsos inhibidores e impulsos excitatorios. Detrás de esto hay un fenómeno muy interesante. Estas neuronas ya tienen la capacidad de funcionar, las gónadas tienen la capacidad de funcionar. Entonces, todo está ahí, pero está frenado, y se usa mucho este término, la inhibición o el freno. Yo les voy a compartir cómo se lo explico a los papás de los pacientes, porque a veces a los papás de por sí este proceso es complejo. Y a veces para los papás conceptualizarlo es difícil. ¿Por qué empezó temprano mi hija o mi hijo a tener la pubertad? Y lo que los comparo es con esto. Este es un carrito que me encontré hace no mucho, en las cosas que eran mías de hace muchos años. Este carrito originalmente, si ustedes conocieron alguno, eran de estos que uno le jala hacia atrás y entonces se hace se cuerda, digamos que se engrana y queda listo y uno lo detiene, y el momento que uno lo suelta se echa a andar. Exactamente así son estas neuronas productoras de GnRH. Quiere decir, la pubertad entera es un fenómeno que ya está listo, está activo incluso, pero hay fenómenos que lo van frenando. En el momento que le soltemos el freno, que sería el equivalente a soltar el carrito, entonces sí va a empezar a andar. Y esto es un fenómeno importante porque no es que tengamos que poner algo para que la pubertad se desencadene en niñas y niños. Más bien es quitar ese freno. Este freno es mucho más fácil de quitarse en niñas que en niños, por distintas cuestiones que también nos daría para una charla entera. Por eso la pubertad precoz es mucho más común en niñas que en niños. Pero ese es el fenómeno básico. Así, para lo mejor es un ejemplo un poco, parece un poco burdo, pero me parece muy efectivo para entenderlo. O por lo menos a mí me ha ayudado así. James Tanner, uno de los padres de la endocrinología pediátrica en los años 50 y 60, hizo muchos de los estudios más importantes y que sentaron la base de lo que entendemos hoy de endocrinología pediátrica y de crecimiento y evidentemente de pubertad. El doctor Tanner y el doctor Marshall en esa época hicieron varios estudios en niños del Reino Unido, particularmente de Gran Bretaña. Entonces establecieron como lo que era lo normal. Y ellos establecieron como el punto de corte entre la normalidad de niñas, los 8 años. Niñas que empezaban la pubertad antes de los 8 años, se considera que tienen pubertad precoz. Después de los 8 años ya es normal. Y esto ha sido como límite estándar, canónico, lo que hemos usado durante mucho tiempo, aunque como les mostré más adelante, tiende a cambiar un poco. Esta misma escala de Tanner, que ustedes seguramente conocen, la hicieron ellos, Marshall y Tanner, en esa época, en los años 60, y lo que indica es cómo va el avance de la pubertad. Tanner 1 es, ustedes saben, simplemente que no hay cambios. Así son los niños y las niñas durante toda la infancia, en este caso las niñas. La bandera de arranque, digamos, de la pubertad en las niñas es la aparición del botón mamario.
El botón mamario va creciendo y se va convirtiendo gradualmente en unas glándulas mamarias más grandes hasta que llega al estado 5, que se considera que son de mujer adulta. Hay varios fenómenos que surgen en paralelo. El primero de ellos, que muchas veces precede por varios meses a la aparición del botón mamario, es la adrenarca. Entre 18 y 6 meses antes de que aparezca la telarca, es decir, la aparición del botón mamario, las glándulas suprarrenales, la corteza suprarrenal empieza a producir andrógenos, particularmente dihidroepiandrosterona o DHEA. En la corteza suprarrenal es un andrógeno de baja potencia que normalmente la manera en que se percibe que esto que ya está presente esta hormona es el cambio de olor corporal. Se le llama olor apócrino también porque precisamente se empiezan a estimular las glándulas apócrinas a nivel de axila, a nivel inguinal. Entonces, muchos papás dicen, ya no huele a niño, ya no huele a bebé, huele a grande, huele a sudor o huele a cebolla, lo escucharon en algunas ocasiones. Esto es un poco lo que está avisando que ya viene la pubertad. Como mencionábamos, la telarca, la aparición del botón mamario, indica que ya empieza a haber producción de estrógenos, lo cual indica que ya está establecido el eje hipotálamo, hipófisis, ovario, que ya hay producción de estrógenos, que ya hay folículos primarios que están madurando, que están produciendo estrógenos. Más o menos al mismo tiempo que se da la pubarca, aparece el vello púbico. Es muy importante separar estos dos. La telarca y la pubarca son fenómenos que, aunque suelen presentarse simultáneos en el tiempo, tienen un origen fisiológico diferente, y eso es importante para saber, porque de repente hay solamente telarca o solamente pubarca. Entonces es importante hacer esta distinción. Y el otro que sucede, pues es evidentemente la menarca, la aparición del primer periodo menstrual. Esa es más o menos la secuencia en que sucede. Esto es la parte que en general los pediatras conocemos mejor, lo que nos explican cuando hablamos de pubertad, pero ahí se empieza a poner un poco más complicado. Les mencionaba que el estado 1 de Tanner es la infancia toda. El estadio 2 de Tanner es el inicio de la telarca. Hay mamás que lo describen así y ustedes lo pueden ver. Primero, lo que se siente debajo de la piel es algo más parecido a un garbanzo, después un chícharo, después un frijol. No, perdón, primero una lenteja, un chícharo, un frijol, un garbanzo y un haba. Así me lo han dicho las mamás. Y sí, parece mucho así porque es una bolita que va creciendo. Cuesta mucho trabajo, por ejemplo, discernirlas en niñas que tienen más panícula adiposo, sobre todo las niñas que ya son francamente, que tienen sobrepeso o obesidad. Y a veces es difícil porque lo que tienen son lipomastia, no necesariamente la glándula mamaria que está creciendo. Conforme aparece el estadio 2 de Tanner, la velocidad de crecimiento empieza a incrementarse, es decir, inicia el famoso estirón. Y sabemos que independientemente de la edad cronológica que tengan las niñas, generalmente la telarca aparece cuando su edad ósea es de 11-12 años. La edad ósea y la radiografía, ustedes sabrán que los endocrinos pediatras pedimos mucho estas imágenes porque nos son muy útiles porque nos permiten saber muchísima información, en qué punto está, pronóstico de crecimiento, pronóstico de final, mucha información. Entonces, más o menos el estadio 2 es como el primer tercio. En general, las niñas podemos dividir, o podemos decir que la pubertad dura 3 años. Aproximadamente puede ser más, puede ser menos, y evidentemente hay muchas variaciones, pero más o menos podemos dividirla en tercios. El primer tercio es el año 1 y es Tanner 2. Empieza con la aparición del botón mamario y es una dosis de 11 a 12. Más o menos cuando ya está en 12, está Tanner 3. Tanner 3 significa que ya el crecimiento de las glándulas mamarias se nota por debajo de la ropa. El vello púbico ya es más abundante. En ese momento es cuando las niñas suelen tener su pico máximo de velocidad de crecimiento, el brote puberal o el estirón más fuerte. Y aproximadamente cuando llegan a la edad ósea de 13 años, ya están en el Tanner 4, suelen tener su menarca y empieza a desacelerarse. No para de inmediato el crecimiento. Existe mucho pues no sé, es como mito, leyenda urbana, no sé cómo llamarlo, con esta creencia
de que las niñas cuando tienen su menarca de inmediato se detiene su crecimiento. No es así, pero ya ciertamente ya está acabando el estirón y les queda más o menos un año de crecimiento a ritmo puberal, que es más o menos cuando tienen una edad, o sea, de 13 a 14 años. Cuando llegan más o menos a los 14 años ya se considera que está terminando la pubertad, les queda un crecimiento residual, y cuando la edad ósea se acerca a los 15 años es cuando termina el crecimiento. Más o menos se ve así. Esta es la velocidad de crecimiento, como la evaluamos, y ustedes pueden ver en la horizontal está la edad, igual que cualquier gráfica, y en la vertical está velocidad de crecimiento en centímetros por año. Entonces hay una meseta aproximada durante la edad escolar y preescolar, y esta como pico que se ve aquí es justamente el estirón de la pubertad, que normalmente viene en este periodo, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a ver que esto es más variable. Existe una producción típica de hormonas, pero también hay variaciones respecto al tiempo que empieza a complicar, porque es una pregunta que se hace con mucha frecuencia es, bueno, ¿a qué edad empieza la pubertad? ¿O hasta qué edad crecen las niñas y los niños? Y la respuesta es, depende de cuándo hayan iniciado la pubertad, porque eso es mucho del asunto. Si ya hablamos que en las niñas la pubertad dura 3 años, pues depende de la edad en la que inicies, con la edad en la que va a tener la pubertad, la menarca, y la edad en la que vas a terminar de crecer, que eso es parte de la variabilidad. En la línea de arriba, esto lo que pueden ver es la concentración de gonadotropinas y de esteroides sexuales, particularmente estradiol en niñas, tiene un cambio a lo largo del tiempo. Hay una mini pubertad de la infancia que normalmente se presenta antes de los 2 años, que es hasta cierto punto común. El resto del tiempo de la infancia, ese freno que hablábamos sobre las gonadotropinas está completamente puesto, es decir, está completamente inhibida la producción de gonadotropinas. En algún momento ese freno se quita y entonces empieza digamos, el pico inicial de producción de hormonal, empiezan a aparecer los primeros signos físicos de pubertad y entonces van a aumentar los niveles de hormonas. Y hay 3 factores que pueden cambiar y que eso añade mucho a la variabilidad de la pubertad. Uno es en qué momento se desencadena. Es decir, puede haber una pubertad que inicia un poco antes, un poco después. Hay variabilidad en qué tan rápido. Hay niñas y niños que tienen pubertades muy intensas y que relativamente en poco tiempo tienen muchos cambios. Sería el equivalente en esto que les comentaba de los 3 años de la pubertad de niñas. Hay niñas en las que se corta mucho. Entonces tienen pubertades que se les ha llamado rápidamente progresivas, en los cuales muy rápidamente tienen muchos cambios, y esto depende totalmente de niveles de hormonas, de la sensibilidad a las hormonas, etc. Y hay también una variación en qué tanto responde lo que se le llama los órganos blanco o los órganos objetivo a las hormonas. Un ejemplo de esto es, hay niñas en quienes el endometrio es mucho más sensible que otras. Esto quiere decir que aunque los niveles de hormonas sean los mismos en varias niñas, hay niñas que pueden tener la menarca antes de lo que esperaríamos de acuerdo con la edad ósea, otras en el tiempo que esperaríamos por la edad ósea y otras un poco más tarde. Eso es la variabilidad, digamos, de la respuesta del órgano blanco a los esteroides sexuales. Vamos ahora con los niños. En el estudio original de Prader de los años 60, ellos estimaron que este mismo, digamos, límite entre lo que es temprano y normal estaba en los 9 años. O un valor muy importante que utilizamos los endocrinólogos pediatras para saber cómo va la pubertad es el volumen testicular. Existe el orquirómetro de Prader, que es, mucha gente lo conoce como el rosario, que son los volúmenes testiculares. También se puede medir con un calibrador o un vernier. Se puede medir la longitud. Ambas medidas vienen aquí. Lo que dice aquí como 3, 4, 16 es el volumen testicular medido en un orquirómetro de Prader. Y esto que se ve aquí es la longitud medida con un calibrador. Aquí están los tallos de Tanner, que tienen que ver tanto con el tamaño del pene, con la cantidad de vello púbico. Igual que en las niñas hay una adrenarca. Sabemos también que los niños cambian de olor. Esto que le llamamos el cambio de olor corporal también se le llama nuevamente el olor apócrino. Existe un crecimiento testicular que depende, en este caso, particularmente los niños, depende de la producción de FSH, lo cual hace que las células de Sertoli proliferen y está ligado íntimamente con la
con el volumen testicular. La LH, en cambio, su funcionamiento es diferente. La LH lo que hace es estimular las células de Leydig, que son las que producen testosterona. Otros, el equivalente a los digamos, es que no son logros, son eventos importantes en la pubertad de los chicos, es el cambio de voz y la aparición de las poluciones nocturnas, que son las primeras eyaculaciones espontáneas. Entonces, igual que lo que habíamos hablado en niñas, tenemos varios datos. Hablamos del volumen testicular y de las características, digamos, la escala de Tanner. Recuerden, en las niñas habíamos hablado de que la pubertad en general y en promedio dura 3 años. Lo mismo aplica para los niños, pero ellos duran 4 años. El banderazo de salida, el equivalente en los varones, es el crecimiento, es el inicio del crecimiento del volumen testicular, o sea, el aumento, mejor dicho, del volumen testicular, y también la aparición de vello púbico. En los niños puede haber un poco más de o sea, no son exactamente simultáneos ambos fenómenos. Recuerden que la aparición de vello púbico depende de la aparición de la producción, mejor dicho, de andrógenos por parte de las suprarrenales, mientras que el desarrollo testicular y la producción de producción de testosterona depende de hipófisis y no necesariamente están sincronizados, pero más o menos lo vamos a hablar como es en general. El banderazo de salida de la pubertad, entonces el vello púbico y el crecimiento testicular. La velocidad de crecimiento empieza a acelerarse. Más o menos en varones consideramos que la pubertad inicia cuando la edad ósea es de 13 a 14 años. El segundo año normalmente es cuando la edad ósea está entre 14 y 15 años. Empieza a haber producción importante de testosterona y por lo tanto empieza a haber erecciones nocturnas en los chicos y lo que se llaman las poluciones, las eyaculaciones espontáneas. Ambas cosas hablan de la salud de los testículos. Una evidentemente tiene que ver con la producción de testosterona y otra con la espermatogénesis. Cuando la edad ósea llega a 15 y 6 años, empieza a desacelerarse ligeramente la velocidad de crecimiento y normalmente esto viene marcado por el cambio de voz. Cuando los niños empiezan con los gallos y esas cosas, normalmente indica que ya está pasando la mitad de la pubertad. Y en el último año, cuando ya los chicos están en un Tanner 5, es un crecimiento residual y ya la edad ósea está muy adelantada. Normalmente cuando la edad ósea corresponde a 17 años, ya solemos decir que el crecimiento ya está prácticamente completado. Esta gráfica es la equivalente pero en varones y ven cómo es un poco más tarde el pico en promedio y es un poco más intenso. Las hormonas de la pubertad son responsables, mejor dicho, en buena parte de la diferencia que hay en la talla final. Si ustedes recordan la fórmula de Tanner, en niñas se les restan centímetros y en varones se les suman. Mucho esto tiene que ver con el periodo de tiempo que dura la pubertad, que es más largo, y el estirón de la pubertad, que suele ser más intenso en varones. Ya hablamos antes de diferentes factores que pueden cambiar. Hablábamos de en qué momento empieza la pubertad, qué tan intensa es y qué tan sensibles son los órganos a las hormonas. Eso es una parte de la variabilidad. Dentro del tiempo, es probablemente el que está mejor caracterizado. Desde Tanner, en su momento, cuando él y sus colaboradores describieron la velocidad de crecimiento, primero describió que había 3 grupos de maduradores, tempranos, intermedios y tardíos. Otros investigadores, como este que les muestro aquí, es el doctor Carrascosa en Barcelona, y su grupo de colaboradores, describieron 5 diferentes grupos de maduración de acuerdo al momento en el que inician la pubertad y en qué momento también presentan el estirón. Entonces hay desde muy tempranos, intermedios, tardíos y muy tardíos. Todo ello entra dentro de lo normal. Es decir, todos estos grupos es parte de la pubertad normal. Simplemente hay diferentes momentos en los que se presentan. En general también se considera que mientras más temprano presentan, es decir, los grupos de maduradores tempranos y muy tempranos suelen tener pubertades un poco más largas y el estirón, digamos, es menos intenso. Mientras un poco más tardías, la pubertad se tiende a ser un poco más corta y el estirón es un poco más intenso, pero es en general.
Entonces, hasta aquí hemos hablado de lo que es la pubertad normal. Hay diferentes alteraciones, ustedes perfectamente conocen pubertad precoz, pubertad tardía, entonces vamos simplemente a describirlas, de qué se trata y que también hay otras cosas que han ido cambiando recientemente. Les mencionaba que la descripción eh, generalmente aceptada desde Tanner en los años 60 es que cuando aparece Tanner 2 en niñas antes de los 8 años o en niños antes de los 9, eso se llama pubertad precoz y tenemos que ver qué está pasando. La pubertad precoz es muchísimo más frecuente en niñas. Dependiendo de la literatura que ustedes encuentren, hay desde una relación 7-1 hasta una relación 16-1. Entonces sí, es muchísimo más frecuente en niñas que en niños. Un dato particular es que cuando una niña antes de los 6 años tiene pubertad precoz y lo diagnosticamos, es importante hacer un estudio completo, incluyendo a veces incluso resonancia magnética, porque es más común que esto se relacione con organicidad. Hay pubertad precoz idiopática. Simplemente el freno se le quitó antes de tiempo. Hablábamos de este freno que tiene las neuronas productoras de GnRH. Hay muchas niñas en las que simplemente se quitan antes de tiempo, pero hay otras en las que puede haber tumoraciones, malformaciones, una serie de patologías en las cuales sí hay que buscarlas. Por otro lado está la pubertad tardía. La aparición de Tanner 3 después de 13 años en niñas y 16 años en niños. Tiende a cambiar un poquito esto, pero esa es la más aceptada. Y estos niñas requieren evaluación. En ocasiones pueden ser simplemente maduradores muy tardíos o maduradoras muy tardías, pero tenemos que verlos. Y eso ya también da para otros temas. Lo que es cierto y está reportado en muchísimos lugares, en mucha literatura, y es parte de uno de los temas en los que más investigación se está haciendo en muchos lugares, es lo que se le llama un cambio en la tendencia secular, en la edad promedio de inicio de la pubertad, particularmente y probablemente como es el dato más reconocible, sea la menarca. Entonces, desde este artículo que les pongo aquí, desde 2003 se empezó a reportar y numerosos reportes se han hecho desde entonces diciendo cada vez las niñas están presentando más temprano. El estudio que probablemente esté mejor hecho en México fue publicado en 2016 con niñas de la Ciudad de México y de Jalapa, yendo a distintos registros médicos. El promedio de edad a la que se presentaba la menarca en 1940 en México, en la Ciudad de México y Jalapa, era prácticamente los 13 años. En el año 2000 era de 11.4 años. Es decir, que es bastante común que las niñas alrededor de los 11 y medio estén teniendo la menarca, lo cual a su vez quiere decir que es muy común que estas niñas estén teniendo el Tanner 1, es decir, inicio de la pubertad alrededor de los 9 años, 8 o 9 años. Cada vez es más frecuente y esto es una tendencia que ha llamado mucho la atención porque numerosos investigadores que se dedican a este tema dicen, es muy rápido, el cambio, este adelanto de la pubertad ha sido demasiado rápido como para que sea un tema genético, es decir, los cambios genéticos tardan muchas más generaciones en digamos, establecer este tipo de cambios. Entonces probablemente tiene que ver con algo no genético. Hay varias hipótesis sobre lo que puede estar sucediendo, que nuevamente nos daría para otra charla entera, pero esto es cierto, es una realidad que la pubertad se tiende a adelantar en todo el mundo. Otro dato importante es que esta línea, digamos, que se trazó, particularmente la de niñas de 8 años, que trazó Tanner en los años 60, ha ido cambiando. Ya no se considera que sea como tan necesariamente tan estricta. De los estudios más completos que se han hecho, que han cambiado este paradigma, se publicó en 2002. NGINS es el Estudio Nacional de Salud y Nutrición de Estados Unidos, el equivalente al ENSANUT que se publica aquí cada cierto tiempo. NGINS ya es un estudio que corre de manera casi continua en Estados Unidos y donde sacan su información estadística, información de antropometría, de muchos datos. Entonces, en un periodo longitudinal entre 1988 y 1994, siguieron a un grupo de niñas y vieron simplemente qué le pasaba. Esto funciona como una cohorte, quiere decir que es un estudio que nadie interviene, simplemente ven qué sucede, pero les hacen un seguimiento estrecho. Entonces, vieron que, por ejemplo, el Tanner 2 a los 9 años, que es una edad
relativamente temprana, sería como maduradoras tempranas. Se presenta casi en el 50% de las niñas afroamericanas, casi una cuarta parte de las niñas mexicoamericanas y mucho menos, cerca del 16% de las niñas blancas o caucásicas. Y entre los datos que encuentran en este estudio es que hasta el 23% de las niñas afroamericanas y 15% de las mexicoamericanas e hispánicas presentan Tanner 2, es decir, aparición de botón mamario entre los 7 y los 8 años. Y las siguieron durante un periodo largo de tiempo y vieron que ninguna de ellas tenía anormalidades importantes en su talla final. Esto quiere decir que probablemente en ciertas circunstancias este límite de los 8 años que estableció Tanner en los años 60 ya no sea tan cierto, precisamente porque han ido cambiando las tendencias a nivel mundial del adelanto. Entonces, actualmente, aunque se sigue tomando como límite los 8 años, las niñas que tienen telarca a los 7, se considera que primero hay que vigilarlas y ver si realmente tienen un riesgo de tener talla baja, que eso es uno de los datos principales. Entonces tenemos varias categorías. Perdón. Aquí les puse las categorías originales de Tanner para que no estuvieran tan amontonadas: maduradoras tempranas, intermedias y tardías, dependiendo del momento en el que inician y el momento en el que tienen la menarca y termina su pubertad. Pubertad precoz, actualmente en general, si bien les digo, se considera que los 8 años es el punto, puede ser que haya otras variedades. Se considera ahorita pubertad precoz todavía de niñas que entre los 7, o sea, que pueden tener 6 o menos, 7 y hasta los 8 años pubertad precoz. Sin embargo, se les considera variantes normales aquellas que, por ejemplo, puedan tener solamente la telarca, es decir, solamente la aparición del botón y que no crece mucho, probablemente entre los 7, 8 y hasta los 9 años. Es una variante normal, telarca temprana, y la otra puede ser la pubarca temprana, es decir, aparición de vello púbico de manera temprana. Sí, en ambos casos, el punto más importante y lo que nos permite quedarnos, digamos, un poco al expectante sin tener que hacer un tratamiento, es que en cualquiera de los casos, la edad ósea sigue estando en un rango de edad muy semejante a la edad cronológica, es decir, la edad ósea no está adelantada. Recuerden ustedes que una edad ósea adelantada nos indica que ya hay un proceso de maduración, que ya los huesos están expuestos a esteroides sexuales y, lo más importante, una edad ósea adelantada empieza a disminuir el potencial de crecimiento, o digamos, el pronóstico de talla empieza a bajar. Y es justamente cuando consideramos si tratamos o no la pubertad. ¿Cuándo tratamos la pubertad precoz? Cuando vemos que realmente el pronóstico de talla está afectado, cuando hay una disociación muy importante entre la edad cronológica y la edad ósea, que puede tener un impacto en la talla final. En algunos casos se considera que cuando las niñas son muy pequeñas puede considerarse frenar la pubertad si las niñas podrían tener su menarca muy temprano y entonces no estar listas. Sin embargo, hay todo un tema en esto. Quienes nos dedicamos a esto y quienes vemos niños con pubertad que a veces llegan, a veces más que la niña pues está pequeña y todavía no entiende muchas cosas. La que no lleva bien el proceso de aceptación e integración es la mamá o los papás, ambos. Entonces dicen, no, mi hija está muy chiquita. Les hablamos, les decimos, no pasa nada, va a ser pequeña, pero tiene muy buena estatura, no se va a quedar bajita. Y las mamás son las que a veces realmente no sé si llamarlo, se apanican o realmente no están listas para lidiar con esto. Y bueno, ese es también otro motivo de tratamiento en algunas ocasiones. Por otro lado está la pubertad tardía. Hay muchas causas genéticas orgánicas de pubertad tardía, entre ellas el síndrome de Turner, el síndrome de Klinefelter, una serie de problemas genéticos y cromosómicos y de diferenciación sexual incluso. En general se considera menos del 20% de los casos. Pero en cualquier caso, una niña que no ha tenido cambios, llega a los 13 años y no tiene Tanner 2, chicos que llegan a los 15 y 16 y no tienen Tanner 2 tampoco, hay que ver qué está pasando con ellos. Y bueno, les quiero mostrar un par de casos clínicos que me ha tocado ver en las últimas semanas. Y ninguno de ellos es de pubertad precoz. Pubertad precoz va a dar para otra charla de este tipo y tiene como mucho más
El abordaje, hay que hablar mucho más del abordaje, aquí es solamente hablar de la pubertad normal, pero quiero hablar de dos casos clínicos que les puede ayudar muy bien a ejemplificar o para ver qué es lo normal, qué no es lo normal y qué puede pasar. El primero de ellos es una niña de 6 años. Un antecedente importante puede ser el que fue pequeña, fue gemelar y fue relativamente pequeña para la gestacional. A los 6 años, los padres definen que la niña tuvo la pubarca un año antes. Su dentista les llamó la atención también porque empezó a cambiar muy rápido los dientes. A los 6 años ya había cambiado más de la mitad de los dientes residuales, cosa que normalmente es mucho más prolongada. Y una talla muy alta respecto a las niñas de su edad e incluso a su hermana gemela. Al preguntarles intencionadamente acerca del olor apócrino, es decir, del cambio de olor, dicen que más o menos fue hace 4 meses. En su momento, los padres acudieron con la ginecóloga de la mamá y les dijo que era normal, que nada más necesitaba un suplemento. Y aquí probablemente es la nota más importante que tendría que decirles. Por eso la pubertad es de los pediatras, porque los ginecólogos o las ginecólogas finalmente no es su área de experiencia la pubertad y muchas veces pueden dejar de ir de largo esto. Llevaron a la radiografía de mano, que normalmente la pedimos para consulta, y tenía una disociación de 6 años. La niña tenía 6 y la de A2 era de 12. Si ustedes recuerdan lo que les mostré antes, 12 es prácticamente estarían en Tanner 3 y es cuando tienen el estirón más importante y están a un año de tener la menstruación. La talla blanco familiar es de 1,59 y con esta radiografía su pronóstico de talla estaba en 1,46 y bajando porque la edad, o sea, parecía que iba disminuyendo, más bien aumentando, perdón. El punto más importante de todo este caso es que solamente tuvo pubarca. No lo puse aquí, no era malintencionado, nada más que no lo puse. Al hacer la exploración física, la niña no tenía telarca, no tenía absolutamente nada de desarrollo mamario, solamente era la pubarca. Recuerden que hablamos de que son dos procesos que a pesar de que suelen ser simultáneos, son diferentes. La producción de andrógenos en las suprarrenales y la producción de estrógenos a partir del desarrollo del eje hipotálamo, hipófisis, ovarios. En este caso, no hay nada de actividad en ovarios y sí hay aparentemente mucha actividad, o por lo menos en la parte clínica, en las suprarrenales. Al tomarle estudios a esta niña, salen alterados y muy altos los niveles de andrógenos, incluyendo los de 17-hidroxiprogesterona, que es, si bien no siempre se considera diagnóstico, a estos niveles nos dio el diagnóstico de hiperplasia suprarrenal congénita no clásica. Es decir, no es aquella que inició en el periodo perinatal y que no tiene los clásicos signos ni de pérdida de sal, ni de virilización, otras cuestiones. Incluso el tamiz neonatal salía normal, salía a niveles normales, la 17-alfa-hidroxiprogesterona. Pero esta niña con todos los datos, pues lo que tiene es una hiperplasia suprarrenal congénita. Entonces, es un caso, a mí me pareció muy interesante y me parece también muy, muy ilustrativo de cosas que tenemos que tener presentes de por qué es tan importante conocer la fisiología y el funcionamiento de la pubertad, precisamente por eso. Hay niñas que pueden tener pubarcas tempranas, pero que no tienen un avance en la edad ósea. A veces sucede y lo que hacemos es vigilarlas. En este caso, evidentemente, tiene un compromiso muy importante. Y también otra cosa que sucede en estas niñas con tal exposición a andrógenos, también aparte de todo, muy probablemente tiene pubertad precoz, pero secundaria al exceso de andrógenos. Eso ya, este caso es muy reciente y apenas estamos viendo qué va a ser de esta paciente. El segundo caso es un extremo de una condición que vemos muy frecuentemente los endocrinólogos pediatras en consulta. Este chico, la última vez que lo vi fue en noviembre de 2020 y en ese momento él tenía 13 años, 8 meses. Lo conocí desde 2015. La talla blanco familiar es de 1,76, que es muy semejante a la estatura del padre. Cuando lo vi por primera vez en abril de 2015, tenía 8 años, 3 meses y su edad ósea era menor, mucho menor. Bueno, no mucho menor, pero sí era menor. Entonces su pronóstico, el pronóstico de estatura, hay varias fórmulas. La que usamos generalmente se llama Bailey-Pinot y utiliza dos datos: la estatura en ese momento y la edad ósea. Esta fórmula lo que asume y el diseño matemático de esta fórmula es: teniendo una estatura determinada, un niño o una niña ya ha cumplido determinado porcentaje de su crecimiento. O sea, ya tiene el 60 o el 70 o el 85%, entonces le falta
crecer el 15% de su talla final. Más o menos así como funciona. 3 años no fueron a consulta porque aparentemente todo iba bien. Les dije que cuando estuvieran en la pubertad que regresaran. Empieza la pubertad, regresan 3 años después y pasa completamente lo opuesto. Él tiene 11 años, 7 meses en ese momento y su edad ósea está 2 años por delante. El pronóstico de estatura en ese momento ya había bajado 6 centímetros. Digamos, lo perdí un poco de nuevo y lo volví a ver ahora en noviembre de 2020. El chico ya tiene casi 14 años y su edad ósea es de 16 y su pronóstico de estatura bajó a 1,62. Les voy a enseñar la gráfica para que vean cómo identificamos esto, cómo se observa. En esta gráfica es la que ustedes conocen, una gráfica de crecimiento común y corriente. Simplemente lo que hacemos es ponerle en los círculos vacíos la edad ósea. Entonces, la primera consulta estaba muy por detrás y ya para la pubertad fue completamente del otro lado. Es decir, estás prácticamente 2 años antes, ahora está 2 años después y siguió avanzando. El problema con este avance, sí en algún momento tuvo un estirón, pero el avance de la edad ósea significa que el cartílago de crecimiento se empieza a cerrar y entonces el pronóstico de estatura empieza a bajar. Y ya con 16 años lo que le queda por crecer es relativamente poco. Su pronóstico de estatura ahorita está en unos 60 aproximadamente. Esto no es definitivamente un comportamiento normal. Estamos sospechando por una evaluación por genética. Está por hacerse pruebas. Se sospecha una mutación en una proteína que se llama grecano, en el gen ACAN, que es una proteína constituyente de la matriz extracelular en el cartílago de crecimiento, que hace justamente eso, avanza muy rápido la edad ósea porque se cierra muy pronto el cartílago de crecimiento. Aunque esta situación es extrema y no sé si se puede identificar el gen, pero por lo que dijo la genetista podría ser factible. Lo que sí suele pasar con más frecuencia es chicos que aparentemente tienen buen pronóstico y durante la pubertad se cierra demasiado rápido el cartílago de crecimiento. Es una situación que aparentemente no es privativa de México. Hay un estudio muy interesante hecho en Colombia que ven que pasa esto mismo. El estirón parece ser mucho menos intenso y parece tener causas que vienen de muchas generaciones arriba de nosotros. La razón por la que les muestro esto y por qué les explico esta parte es muchos chicos tienen, familias y a nivel, digamos, de sociedad, de este como conocimiento común, existen dos como mitos muy grandes que terminan siendo muy lesivos. Uno de ellos es que los varones crecen hasta los 21 años y como ustedes bien vieron en estas imágenes, la edad final de crecimiento depende completamente del inicio de la pubertad. Y realmente son raros los chicos que crecen más allá de los 18 y 19 años. Los llega a ver, pero son casos que están más dentro de lo excepcional. La edad promedio en la que los chicos llegan a su estatura final es 17 años. Y hay chicos que tan temprano como este caso, seguramente a los 14 años va a llegar a su estatura definitiva, que es muy pronto, probablemente tiene un origen genético, pero es demasiado frecuente que encontramos estos chicos que, como les mencionaba al principio, parece que se quedaron esperando la pubertad. Perdón, el estirón de la pubertad. Es decir, estaban esperando crecer, darle de estirón, y simplemente a veces el estirón no es suficientemente intenso. Hay factores que pueden estar frenando su estirón, muchas cuestiones que pueden estar pasando. Entonces, digamos, la nota no sé si llamarle la moraleja de este caso, es que por eso es que es tan importante ver a los chicos cuando no están. Lo ideal sería verlos cuando empiezan la pubertad para ver que estén creciendo bien. Pero bueno, cuando al primer indicio de que los chicos están viendo que están desarrollándose relativamente temprano, un chico que está empezando la pubertad en quinto, sexto de primaria, probablemente sea muy pronto y eso puede no ser tan bueno para él. O están en primero de secundaria, más o menos, que habitualmente son los 13 años, y ven que ya no están creciendo tanto. Ese tipo de chicos tendríamos que decirles a ellos y a los papás que es importante verlos porque es muy común. En un consultorio que yo tuve, justamente en el que vi la primera vez a este chico, se quedó un hueco en la puerta. Un chico que creyó que iba a crecer hasta los 21 años, quería entrar a la Fuerza Aérea porque toda su familia era de militares. En la Fuerza Aérea me parece que pedían unos 69, unos 70 y él se quedó en unos 66. Y ya cuando llegó a los 17 años ya estaba completamente cerrado el cartílago de crecimiento y pues no tuve otra más que decirle, no puedo ofrecerte nada porque ya no, o sea, por lo que a mí me toca,
yo no puedo ayudarte a crecer porque ya cerró cartílago de crecimiento. Y tal fue su rabia que dejó un hueco. Yo creo que se ha de haber lastimado mucho los nudillos y la mano, pero entiendo, y pasa con más frecuencia de lo que quisiéramos estos chicos, que llegan muy tarde para ayudarles a crecer. Entonces, en la medida que podamos identificarlos temprano, también podemos darles opciones para tratarlos si es que realmente lo necesitan. Y bueno, antes se llamaba esta parte de mensajes para llevar a casa, pero como ustedes ya están en casa, más bien son los mensajes para anotar en la libreta. Recuerden, la pubertad es terreno de los pediatras, aunque a veces no nos guste y dijimos, ay, adolescente, qué flojera. Realmente somos los que estamos mejor capacitados para entender la pubertad más que cualquier otra especialidad. Y por eso tenemos que también entender esto, que existen, lo que ustedes vieron en esta presentación, hay muchas variables de la pubertad, aun cuando sea un proceso normal. Hay que entenderlas y tratar de reconocer si es un madurador o maduradora temprana, intermedia, tardía, si está todo bien, si no está todo bien, si parece que no van en sincronía a diferentes procesos. Y que bueno, el diagnóstico temprano de cualquier tipo de alteraciones en la pubertad nos permiten actuar oportunamente y ofrecerles algún tratamiento o alguna alternativa a estos chicos. Muchísimas gracias por estar aquí. Vi que fueron entrando varios a lo largo de la plática. Y bueno, estamos para servirles en Gulliver. Tienen aquí mis redes sociales también. Y cualquier cosa estamos para servirles. Gracias, Miguel, por la charla, por la conferencia. La verdad es, bueno, como ya vimos, ¿no? Es un tema sumamente pediátrico y es algo que nosotros tenemos que ver en la consulta. Y bueno, finalmente tener las herramientas para poderlo hacer de una mejor manera, ¿no? Pues bueno, siempre nos da diagnósticos oportunos. En esta parte nada más déjenme compartir. Espérenme tantito, necesito que todos los que están, espérenme tantito, todos los que están en la plática, si se pueden anotar, los que se fueron agregando, ¿no? Anoten su nombre en el chat para que de esa manera podamos verificar la asistencia y emitir la constancia. No sé si alguno de ustedes tenga alguna duda para el doctor, algún caso, alguna pregunta o algo que queramos explotar a Miguel para que nos pueda resolver cualquier inquietud. Aquí mencionan qué cambios hay en la mini pubertad de los primeros años y a qué se deben. La mini pubertad no está muy bien establecido por qué sucede. O sea, se sabe que existe. Parece ser como una pequeña liberación de gonadotropinas durante los primeros 2 años. Las manifestaciones más comunes, la más común probablemente sea aparición de desarrollo mamario. No se le llama ginecomastia, se le llama mamoplasia benigna, que esto es desarrollo de las mamas antes de los 2 años. En ocasiones tenemos que revisarlas para ver que no sea efectivamente una pubertad precoz. Parece ser más común de lo que nos imaginamos. Hay un estudio reciente donde dice que cuando intencionadamente se busca, parece ser la prevalencia mucho más alta de lo que se ha reportado anteriormente. No recuerdo, pero probablemente será cerca del 15% de los recién nacidos sanos que tienen manifestaciones. Pero aparentemente hay picos de hormona que son normales y por eso se le llama mini pubertad, porque en esencia es bastante normal. Perfecto, muchas gracias, Miguel. Y la otra es, esta yo creo que la vamos a ver la siguiente semana. La siguiente semana va a haber una plática de pubertad precoz. Lo que aquí te están preguntando, Miguel, es cuándo sospechamos de un paciente con pubertad precoz, qué estudios tenemos que tomar para que no nos refieran. Si quieres adelantar un poquito y si no, de todas maneras lo veremos en la charla de la próxima semana. Sí, mencionaba durante la charla. Si es en niñas, la pubertad precoz es la aparición de telarca o de pubarca antes de los 8 años. Es cuando tenemos que evaluarlas. Ya determinaremos si realmente eso o no y si requiere otro tratamiento. En varones es la aparición de vello púbico, crecimiento de pene o en algún caso incluso crecimiento de testículos antes de los 9 años. En ambos casos se considera pubertad precoz y es cuando hay. Respecto a estudios, yo generalmente prefiero que no, lo único que manden es la edad ósea porque ya revisándolos prefiero pedirles yo los estudios. Por lo menos, pero esa es al menos mi práctica. Lo que sí siempre les pido es la edad ósea. Justamente es lo que están preguntando, que cuál es la radiografía que deben de solicitar para que con eso la puedan referir. Exacto, es la radiografía AP de mano no dominante.
90% de la población es diestra, entonces el 90% pedimos la mano izquierda. Habemos 10% de zurdos, entonces es la mano derecha. Pues la mano no dominante, radiografía P simple, sin mayor complicación. Por ejemplo, yo sé que tú, Angie, pides la de codo. Y a mí normalmente con la de mano es suficiente, pero también puede ser la de codo, también nos puede dar información. Yo normalmente puedo pedir la de codo cuando ya empiezan datos de pubertad, porque en lo personal veo que una radiografía a una edad ósea de la mano AP, entre los 11 y los 12, digamos que realmente ya no hay mucha diferencia. Entonces, quizá el codo nos puede dar un poco más exactitud si lo queremos ver así. Sabemos que ahorita hay estrategias electrónicas, ¿no? Como el Bone Expert, que metemos el disco en un sistema y nos va a decir de una manera mucho más exacta. Pero bueno, si no tenemos esa estrategia ahorita y pues realmente lo que hacemos es viéndola o comparándola con el Atlas, quizá la parte del codo, por eso a mí me gusta pedir el codo en flexión lateral. ¿Alguien más? ¿Alguien que tenga alguna duda? ¿No? Bueno, en esta parte creo que sí es muy importante y algo con lo que yo quiero cerrar. Muchas gracias, Miguel, por tu participación, por esta excelente plática y bueno, finalmente son cosas pediátricas que, como bien lo mencionaste al principio de la plática, son cosas que quizá las leemos, pero que en realidad muchas veces no las aprendemos hasta que estamos conforme la marcha, porque nos enfocamos siempre en la residencia a ver cosas de patología, ciertas enfermedades y quizá las cosas básicas como es el crecimiento y desarrollo, dentro de esto la pubertad, nos falta quizá un poco del detalle, ¿no? Entonces, bueno, todos estos conceptos y reforzar estos datos creo que son muy buenos para que como pediatras podamos hacer diagnósticos oportunos. Y el punto es, en lo personal, en la consulta, siempre que vayan a consulta a una diarrea, fiebre, gripa, lo que sea, tóquenlos y revísenlos, porque si nosotros no palpamos, si nosotros no revisamos genitales, posiblemente podamos dejar pasar diagnósticos que podemos tener frente a la consulta. No sé si quieras decir algún otro comentario, Miguel. Exactamente, sí, completamente de acuerdo. Sí, idealmente tendría que existir la consulta de niño sano y eso tendría que incluirla. La verdad es que es muy poco común que los papás tengan el hábito de la consulta de niño sano. Entonces, normalmente van a consulta por la gripa, por el moco, por la tos, por la diarrea, la fiebre, ¿no? Tratemos de aprovechar esos espacios que tenemos para hacer una revisión un poquito más completa y efectivamente, ya que están ahí, pues revisarlos más, hacer una revisión un poco más exhaustiva. Perfecto. Y ya nada más mencionarles, como les comentaba, Gulliver es una clínica de crecimiento en el que el equipo médico y el pilar somos los endocrinólogos pediatras, que vemos el manejo integral. Contamos con psicología y nutrición infantil. Algo importante es que nosotros no vemos pediatría general. Entonces, con esto, pues realmente los invitamos a que trabajemos en equipo, porque en realidad no les vamos a quitar a sus pacientes. De hecho, incluso nosotros les vamos a referir qué es lo que nosotros estamos viendo y trabajar como realmente un equipo que somos. Y el lema de Gulliver, el lema médico, es la referencia contra referencia. Esto se refiere a que si ustedes nos mandan un paciente, nosotros les vamos a contrarreferir qué fue lo que nosotros vimos para que evidentemente podamos tener mejores resultados. Y bueno, como en esta charla y como en algunas otras, pues bueno, nos interesamos en la educación médica continua. Por la situación actual, tenemos las sesiones académicas virtuales. Hasta el momento tenemos el aval de la Sociedad Mexicana de Pediatría y hasta el momento igual la inscripción va a ser gratuita. Entonces, bueno, los invitamos también a entrar a la página web www.clinicagulliver.com.mx, quien no la conozca. Hay artículos de referencia, hay un artículo de Miguel, de hecho también él es experto en vitamina D y en toda la parte del metabolismo óseo. Entonces, si quieren entrar a la página, en breve se van a estar actualizando los artículos para que evidentemente tengamos mejor información. Y quienes no nos sigan en las redes, tanto en Facebook como en Instagram, se están bajando información de forma constante para ustedes o para sus pacientes, de alguna manera ir entendiendo de forma práctica pues la endocrinología. Así que muchas gracias a todos por conectarse, por el interés de estar y los invito a la siguiente semana a tener la conferencia de pubertad precoz. Muchas gracias, Miguel. Al contrario, muchas gracias y gracias a todos los que se conectaron. Listo, pues no sé si alguien más tenga alguna duda y si no, les deseamos muy bonita noche y que todos estén bien en casa, que se sigan manteniendo Cuídense, sanos. síguense cuidando mucho.
Muchas gracias, Miguel. Que tengas bonita noche. Hasta luego. Tres, dos, uno. Nos desconectamos, Miguel. Bonita noche. Gracias, cuídate mucho. Gracias, Daniel. Igualmente, bye.